Pues la verdad es que lo escribí por varias razones, ¿no? Por razones más personales, emocionales. Yo diría que porque siempre me ha gustado la naturaleza, siempre me han encantado los animales, entonces ya tenía una sensibilidad por preocuparme, ¿no?, éticamente a nivel de responsabilidad por la vida no humana. Y luego también desde la filosofía, que me formé en filosofía, ¿no?, pues vi que la conexión entre la ética ecológica y la ética animal pues se podía quedar muy traslucida con la práctica del rewilding. Y luego a nivel más pragmático, intelectual, quizás que podríamos decir también, porque en la literatura académica es verdad que han abundado mucho los artículos, las publicaciones en torno al rewilding, pero no en su dimensión filosófica, no en su dimensión ética, y menos publicaciones en lengua hispanohablante, ¿no? Entonces por eso vi que era necesario, ¿no?, aterrizar el rewilding dentro de la reflexión filosófica, más que nada también porque estamos en un contexto, ¿no?, de muchos pensamientos polarizados, de que una cosa es totalmente buena, una cosa es totalmente mala, ¿no? Y para ir al fino aquí creía que una ética del rewilding puede ayudar a ver los claroscuros que puede tener, ¿no?, tanto las ventajas y beneficios como los retos, ¿no?, y desafíos que puede tener por delante la práctica del rewilding. El rewilding es una estrategia de biología de la conservación que lo que busca, sobre todo su objetivo principal, es recuperar ecosistemas para que sean más sanos, funcionales y biodiversos, ¿no? Pero no busca cumplir con este objetivo de cualquier manera, sino que lo que hace especialmente original al rewilding respecto a otras estrategias conservacionistas es que lo que busca es que la gestión de las especies salvajes la hagan ellas mismas, es decir, que no sea el ser humano el que gestione activamente la naturaleza salvaje, sino justamente la idea es que retiremos nuestra influencia humana, nuestras presiones antropogénicas y antropocéntricas y dejemos a la vida no humana, a las demás especies, que puedan florecer por sí mismas y puedan gestionar la naturaleza mejor que lo haríamos nosotros, ¿no? Un poquito esta es la idea detrás del rewilding, que bueno, en español lo podemos traducir por renaturalizar, resilvestrar, resalvajar, no hay una traducción unánime, ¿no? Busca preservar estos ecosistemas, ¿no?, donde hayan pues grandes núcleos, donde estén las especies salvajes sin interferencias, disrupciones humanas. Luego que hayan corredores ecológicos para que se conecten estos núcleos entre sí y favorecer el desplazamiento de las especies salvajes. Y por último que hayan grandes carnívoros, ¿no?, que son especies claves para justamente restaurar un poco las dinámicas tróficas típicas de los ecosistemas naturales. Se puede relacionar de muchas maneras, ¿no? Podríamos decir de manera muy simplista, ¿no?, pues que tiene una relación bastante negativa por su ontología, ¿no?, y esto es lo que lleva a algunos conflictos entre académicos, que nos dice que el rewilding, que tendría una ética que se dice ecocéntrica, ¿no?, parte de una suerte de holismo, donde lo que importa son las entidades sistémicas, en cambio los individuos pues importan solo instrumentalmente para los ecosistemas, ¿no?, y nos diría que esto choca diametralmente, ¿no?, con la ética animal, con el animalismo, que nos diría que lo que importa son las vidas individuales de cada ser sintiente, ¿no?, y el ecosistema importa en la medida instrumental para estas vidas individuales, ¿no? Pero yo creo que en realidad tiene más consonancia el rewilding, ¿no?, con la ética animal, que no divergencias, ¿no? Y lo creo y lo razono también en el libro por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque el rewilding lo que busca, sobre todo, es decolonizar, quitar un poco la presión humana sobre los sistemas naturales, ¿no?, sobre la vida no humana. Y esto pues tiene mucho en común con lo que busca la ética animal, en frenar las actividades antropogénicas que dañan constantemente la naturaleza salvaje. En segundo lugar, también el rewilding, una idea que rescata, ¿no?, interesante para la ética animal y que otras estrategias ecologistas no lo hacen, es el de sustituir la ganadería extensiva
o parte de ella, ¿no?, por herbívoros salvajes. Nos dice que antes que tener pues, ganado doméstico, ¿no?, que haga las funciones ecológicas para la biodiversidad, lo va a hacer mucho mejor las especies salvajes, los grandes herbívoros salvajes, ¿no? Y aquí tenemos otra alianza, ¿no?, entre el movimiento del rewilding con la ética animal. Y en tercer lugar, yo creo que también tienen bastante correlación, tienen bastante puntos de uniones entre el animalismo y la ética del rewilding, porque justamente lo que buscan, ¿no?, es recuperar la importancia de las capacidades no humanas, ¿no? Es decir, atribuir y reconocer la agencia de los animales no humanos, de la vida no humana, ¿no? Y desbancar un poco la actitud paternalista de que somos los humanos los que vamos a saber cómo gestionar mejor las demás especies, ¿no? Romper un poco esta dinámica y reconocer que ellos tienen su propia forma de florecer y normalmente lo van a hacer mejor que nosotros. El rewilding tiene diferentes estrategias, ¿no? Depende también de la escala de referencia, ¿no?, qué punto de referencia estemos considerando a la hora de analizar las diferentes estrategias, las diferentes prácticas y narrativas, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, una referencia temporal, podemos hablar de un rewilding holocénico, que sea recuperar ecosistemas, recuperar especies que existían en un entorno hace pocas décadas, hace pocos siglos, ¿no?, en la época del Holoceno, que diríamos. O podemos remontarnos a un rewilding pleistocénico, que sería intentar recuperar ecosistemas, recuperar incluso especies, ¿no?, propias de la época del Pleistoceno, de hace 11.000-12.000 años o más atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, eso todo tiene sus propios desafíos, incluso económicos, tecnológicos, de que no es lo mismo recuperar una especie quizás extinta que una especie que está pues, en el país vecino, ¿no?, porque hace poco que se ha extinguido de nuestro lugar, ¿no? Eso sería respecto a la escala de referencia temporal, ¿no? Luego, si pensamos en una escala de referencia espacial, podemos pensar en un rewilding que sea a gran escala, que sería el que se lleva a cabo a veces pues, en zonas ya protegidas, ¿no?, en parques nacionales, parques naturales, etc. Luego podemos pensar en mesoescala, que sería pues, unas dimensiones más modestas, ¿no?, de pequeñas zonas más deshabitadas de países y tal. Y luego en pequeña escala podemos hablar de un rewilding incluso que sea, por ejemplo, urbano, ¿no?, que pues, sería el que llevamos a cabo en las ciudades para revertir algunos parques de nada, quizás una hectárea o no llega a eso, ¿no?, y que también tiene una función ecológica esencial, pero que también tiene sus retos de que puede colisionar con los intereses también de las sociedades humanas, ¿no?, y hay que tenerlo en cuenta. Y una última distinción, una última estrategia de rewilding o división de estrategias, podríamos situarla en cuanto al tipo de acción que se lleva a cabo, ¿no? Y es que el rewilding tiene que entenderse como un gradiente en el cual tiende a minimizar las acciones humanas, pero que empieza con un pequeño empujón a veces activo, si es que el ecosistema está muy degradado, para después dejar la naturaleza un poco a su ritmo, a su dinámica natural. Yo creo que podemos hacer muchas cosas, por supuesto, como cualquier estrategia, ¿no?, sea ecologista, o sea social, o sea animalista, ¿no? Pero uno de los puntos más importantes yo creo que es coordinar intereses de los humanos y de los no humanos y pensar a diferentes escalas, ¿no?, escalas ecosistémicas, escala social, escala animal, ¿no? Y lo digo porque hay veces que si no hacemos quizás una reintroducción de una especie en un ecosistema dado para recuperar este ecosistema, pero si paralelamente no se legisla, ¿no?, si no cambia la legislación para evitar, por ejemplo, que se cacen las especies que están aterrizando nuevas ahí, ¿no?, o que no hayan, pues, se echen ciertos productos contaminantes sobre el territorio, ¿no?, pues las especies que estamos reintroduciendo pueden pues, morir atropelladas, pueden morir cazadas, pueden morir envenenadas, ¿no? Entonces, lo importante es coordinar intereses humanos y no humanos, ¿no?, e ir a una y pensar todo esto pues, de manera lo más razonable posible y democrática. Yo diría que el rewilding tiene una doble relación con la salud, una más directa que podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de reintroducir o preservar pues, herbívoros salvajes, ¿no?, estos pueden actuar como cortafuegos a la hora de prevenir incendios, pues puede ser muy beneficioso para la salud global, ¿no? También podemos hablar de, por ejemplo, el rewilding urbano, ¿no?, en las ciudades, que sabemos que tiene muchas mejoras para la salud, no solo física de la microbiota, sino a nivel de salud psicosocial, ¿no?, el reverdecer nuestros barrios. Y luego podríamos hablar más bien de una relación más indirecta, ¿no?, de cómo el rewilding ayuda a la salud pública, a la salud global, y podemos pensar, por ejemplo, en la capacidad de secuestro de carbono, de mitigar el cambio climático, ¿no?, a la hora de almacenar dióxido de carbono que tienen las especies salvajes, ¿no?
Por ejemplo, hace poco salió un estudio que nos decía que solo 3 especies salvajes, que son las ballenas barbadas, los elefantes africanos y los bisontes americanos, son capaces de secuestrar la misma cantidad de dióxido de carbono que emite España al año, ¿no? Entonces, esto es una relación muy clara. Y luego podríamos hablar de otras relaciones en la salud global, ¿no? A la hora de mitigar alguna propagación de enfermedades infecciosas, ¿no? No hablemos del coronavirus o del ébola o de tantas otras enfermedades infecciosas, ¿no? Y que sabemos que si hay grandes carnívoros salvajes merodeando sueltos en los ecosistemas, van a depredar justamente sobre los herbívoros o mesocarnívoros, que son más vulnerables, pues son más fáciles de cazar y suelen ser justamente los que están infectados con enfermedades, ¿no? Entonces, para cortar la transmisión de enfermedades también tiene un efecto beneficioso claro.